Bien, y lo veíamos también al comienzo de nuestro noticiero. Mañana el gobierno va a realizar su primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares. Se trataría de 40 personas, las deportadas con destinos a Ecuador, Colombia y eventualmente Bolivia, aunque no se descarta que el número de expulsados pueda variar. Estamos con Rodrigo Sandoval, abogado y también exdirector de Migraciones. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Queremos analizar esto porque lo decíamos también fuera de cámara, esto fue un gran caballo de batalla en la campaña de José Antonio Kast, la migración. Hubo, recordemos también, un conteo, una cuenta regresiva donde él señalaba, acá quedan tantos días para que se vayan por su cuenta. Y claro, finalmente ha pasado un poco más de un mes y ahora tenemos la primera expulsión. Muchos apelan a que finalmente es una decisión bastante tardía, considerando lo prioritario que era el tema migratorio y lo prioritario que eran las expulsiones para este gobierno. Bueno, apropiarse de ciertos temas como son la seguridad y la migración a veces te permiten ganar una elección, pero también te amarran bastante cuando llega la hora de dar cuenta respecto a cómo uno lo hace cuando ya está en el gobierno, y yo creo que es precisamente lo que está sucediendo hoy día. Es cierto, se supone que esto era algo que estaba listo y que, como tú bien señalas, había un plazo que los migrantes en situación migratoria irregular tenían que tener presente porque ya se iba a acabar la posibilidad de quedarse en Chile, y ese plazo se ha ido postergando, y la verdad es que hoy día empieza a hacerse efectivo solamente para 40 personas y no las miles que se dijo que se iba a expulsar. Y además, el formato que tiene esta expulsión que se anunció para mañana también es un formato que demuestra precisamente cuáles son los problemas que tiene esa oferta de expulsión masiva, porque estamos hablando de ciertas nacionalidades, no Venezuela, por ejemplo, que es la principal. Estamos hablando de una cantidad muy acotada y estamos hablando del primer vuelo en casi un mes de gobierno que existe, y por lo tanto es precisamente lo que se dijo, que solamente había algunas nacionalidades las cuales se podía expulsar, que la cantidad de personas que se podía expulsar era bastante acotada, y por lo tanto no es otra cosa este vuelo de mañana que la reafirmación de las dificultades que va a tener el gobierno para poder cumplir la oferta con la cual ganó la elección. Sí, va a ser bastante complejo, y entendiendo también que este número generó bastante suspicacia en el propio Congreso Nacional con parlamentarios opositores, donde señalaban finalmente que el número era muy menor a los 300.000 que había señalado el propio José Antonio Kast. ¿Qué le parece a usted finalmente este número y este ritmo? Porque se espera, y lo dijo también así el mandatario, 3 expulsiones mensuales aproximadamente. O sea, estamos hablando, si son 40 en esta ocasión, 120 expulsiones mensuales. Me parece un pobre resultado, pero también me parece muy preocupante que la discusión de la gestión migratoria se esté reduciendo solamente a cuántas personas expulsamos y cuántas no. Yo creo que aquí, claro, yo creo que aquí nosotros tenemos que entender que estamos en una realidad migratoria en la cual tenemos 1.600.000, 700.000 personas extranjeras. De esas, por lo menos, hay 400.000 personas que se encuentran en situación migratoria irregular, y de esas que se encuentran en situación migratoria irregular, una cantidad muy ínfima es la que estamos en condiciones de poder expulsar, y por lo tanto, si el debate viene a ser respecto a cuántas personas nosotros expulsamos, claro, el número y además estas cantidades insignificantes, que todos sabemos que la cantidad de personas que se van a poder expulsar es muy pequeña. Lo cierto es que el ámbito de temas migratorios termina siendo mayoritariamente no resuelto por un gobierno que está dedicado a solamente dar señales sobre aspectos que, como decimos, no inciden en el resultado. O sea que el problema, aun cuando nosotros nos dediquemos, yo alguna vez contigo mismo sacaba esta cuenta, que solamente expulsar a las 182.000 personas que se encuentran empadronadas, personas de las cuales sabemos dónde están y que ingresaron en forma clandestina, nos toma 259 años a vuelos de una vez por mes. Y aquí estamos hablando suponiendo que mantengan esa performance. Claro, ese ritmo con ese número. Y eso calculado a 60 personas por vuelo. Es decir, estamos hablando de que aquí en 300 años más ya podríamos tener algún resultado solamente con los empadronados. Obviamente no es esa la salida. Aquí lo que hay que hacer es entender que hay personas que se encuentran en una situación migratoria irregular, que ingresaron en forma clandestina, que no vamos a expulsar. Entonces discutamos qué hacemos con ellos en lugar de jugar con las expectativas de que los vamos a poder expulsar. Claro, hay una cuenta regresiva, ¿cierto?, que fue parte de esta campaña. Ahora se expulsa en el día de mañana 40 personas aproximadamente. Yo le quería preguntar, Rodrigo, ¿cuáles son las principales trabas para que este número no sea mayor? Porque hay trabas administrativas, diplomáticas, en este caso con Venezuela, porque no hay relación entre ambos países. ¿Cuánto eso dificulta finalmente poner en marcha estas expulsiones que fueron parte de la campaña? En primer lugar, la cantidad. Insisto, estamos hablando de, yo calculo, unas cerca de 200
30.000 personas que ingresaron en forma clandestina. No ¿Ya? estoy hablando de todas las personas en situación migratoria Irregulares. irregular. Solamente las personas que ingresaron en forma clandestina y que tenemos noticia de ella porque se autodenunciaron o fueron fiscalizadas, estamos hablando de 220.000, 230.000 personas. Eso ya es una cifra inabordable. Entonces, primero la cantidad. Segundo, como tú bien señalabas, hay un problema de carácter diplomático, si queremos, y es que una gran cantidad de esas personas son de nacionalidad venezolana, país con el cual nosotros actualmente no tenemos relaciones diplomáticas y por lo tanto la posibilidad de poder implementar una expulsión y que estas personas sean finalmente recibidas en ese país es sumamente difícil. Porque mucho se pensó, para hacer ahí un punto también con el cambio, con la salida de Nicolás Maduro, un nuevo gobierno, que podían cambiar las cosas y han seguido igual. Claro, En está esos por términos verse estamos hablando. hasta qué punto de vista, esto ya escapa un poco a este análisis, pero hasta qué punto de Exacto. vista Donald Trump se preocupa de salvar primero a las personas que él quiere devolver y después se va a preocupar de ordenar su patio trasero, que somos nosotros, para ver de qué modo él va también presionar este tipo de ejercicio, pero yo creo que estamos hablando de mucho tiempo más. Pero también hay una cuestión más de largo plazo y que tiene que ver con que son personas que están haciendo una vida acá. Entonces, de esas personas hay varias que ya tienen hijos en Chile, que están haciendo una vida en Chile, los mismos televidentes podrán reconocer en su entorno que tienen alguna persona que está haciendo cuidado con alguien que se encuentra precisamente en esta situación. Claro. Un desafío, un debate o una conversación que todavía como sociedad no tenemos, es si de verdad queremos que se vayan todos los que están en condiciones de ser expulsados. Porque pensemos en los arriendos que esas personas ocupan, pensemos en la demanda, en la actividad económica que esas personas generan, pensemos precisamente en los servicios. Siempre se dice que los extranjeros compiten en servicios con los chilenos, pero la verdad es que hay muchos de los servicios, escuelas y consultorios, que hoy día su disposición territorial se justifica precisamente porque hay gente que los ocupa y que si estas personas se fueran, seguramente el consultorio al que nosotros tenemos que concurrir tendríamos que caminar mucho más porque algunos de esos consultorios quizás no existirían. Es decir, el impacto que tiene la población migratoria, incluso la migratoria irregular, en un montón de facetas que no están en la discusión, es tan amplia que a uno le asusta ver la ligereza con la cual las autoridades y los actores políticos debaten sobre estos temas, porque estamos hablando todos de controles en frontera, estamos hablando de expulsiones, y la gran mayoría del problema no está situado en esos contextos, en esas posibilidades. ¿Dónde está situado entonces? Primero, en resolver qué pasa con los más de 400 y tantas mil personas que se encuentran en situación migratoria irregular y para las cuales el Estado no tiene ninguna respuesta y para las cuales el gobierno en su campaña no dijo nada. Es que claro, se ponía ahí sobre la mesa regularizar a las personas irregulares, ¿no? Y finalmente eso para cierta parte de la población no tiene mucho sentido. Quizás por eso también el mensaje que era vamos a expulsar a quienes están cometiendo delitos o quienes ingresaron de forma irregular, finalmente generó quizás efectivamente mayor adhesión. No sé, es una impresión que uno tiene y por eso también recordemos por cuánto salió elegido José Antonio Kast, un 58%. Mire, vamos a seguir hablando, pero a la vuelta de esta pausa le quiero preguntar también por la zanja en el norte, ¿ya? Así que a la vuelta seguimos conversando sobre la actual situación migratoria de nuestro país. Estamos de vuelta en Mega Noticias, ahora PM, y seguimos conversando junto a Rodrigo Sandoval, abogado y también exdirector de Migración, sobre la política migratoria de este gobierno. Lo decíamos también en esta conversación, en el día de mañana se va a ejecutar, concretar la primera expulsión, alrededor de 40 migrantes irregulares. Y lo que habíamos conversado antes de irnos a la pausa tiene que ver con eso, porque tú decías, Rodrigo, que acá no basta con las expulsiones. Nos demoraríamos años y años y años para expulsar a esos 300.000 aproximadamente que están y que entraron de forma irregular. Y tú apelabas a regularizar a estas personas, a saber quiénes son. Y es algo que se preguntó insistentemente en campaña y el actual gobierno, en ese entonces era candidato, José Antonio Kast, decía que no, que él no estaba por regularizar, sino por expulsar. Y ahora lo estamos viendo. ¿Qué opinas tú sobre eso? Yo creo que es natural que políticos que viven del apoyo electoral y por lo tanto tratan de empatizar con lo que la gente demanda, traten de satisfacer esa ansiedad que tiene la gente porque no entiende un fenómeno y porque a ese le atribuye determinadas externalidades negativas y lo que quiere es que los expulsemos y que no entre nadie más.
Yo entiendo eso. Pero también la gente tiene que aprender o tomar una decisión respecto de si quiere seguir siendo infantilizada y apoyar a aquellos actores que le dicen lo que quiere escuchar, en realidad de aquello que todos sabemos que es la realidad. Entonces, es cierto que este gobierno ganó con un relato y con una oferta de que dijo que iba a hacer determinadas cosas con la migración. Y concitó bastante apoyo. Y me parece bien por ello, pero la gente tendrá que darse cuenta que esa oferta no era cierta. En su interior se darán cuenta que siempre supimos que no era cierta y que tarde o temprano este gobierno o el siguiente o alguien va a tener que enfrentar la realidad. Y esa realidad es una sola. Primero, que no es posible expulsar a todos los migrantes que se quiere expulsar. Segundo, que no se puede evitar que vengan todos los migrantes que no se quiere que vengan. Tercero, que no es conveniente que se expulse a todos los migrantes que se podría expulsar, porque en muchos aspectos los necesitamos. Y cuarto, que la única forma de gobernar la migración es que las capacidades que el Estado tiene para gestionarla, para fiscalizar, para controlar, se enfoquen en aquellos migrantes que sí son un riesgo para Chile y no aquellos que vienen a trabajar, no aquellos que vienen a aportar, no aquellos que no están comprometidos, por ejemplo, con la justicia penal. A pesar de que hayan entrado por un paso irregular. Uno debería preguntarse por qué entraron en forma irregular. Y todo el conocimiento demuestra, tanto informaciones cuantitativas como cualitativas, que esas personas en buena parte ingresaron en forma irregular porque no existían formas de ingresar en forma regular. El momento en el cual reventó el ingreso clandestino es precisamente el momento en el cual el Estado puso más restricciones para ingresar en forma regular. Y eso no es casualidad. Es decir, es una regla de oro en que mientras más restricciones yo ponga para un ingreso regular, más aumenta el ingreso clandestino, el ingreso irregular. Ahora, Rodrigo, volviendo al tema de las expulsiones, porque todo esto conlleva también un costo. Y muchos en el Congreso Nacional han puesto ahí sobre la mesa algunas ideas. Una de ellas es que ellos mismos se costeen el regreso, esto con los ahorros previsionales. ¿Tú consideras eso plausible? Creo que es otra oferta que no tiene un impacto relevante respecto de lo que se está ofreciendo. Creo que es llenar nuevamente, ocupar espacios mediáticos con ideas que parecen atractivas en un primer momento, pero que uno las estudia un poquito más en profundidad y se da cuenta que no sirven de nada o sirven de muy poco y que ni se acercan a solucionar el problema, porque si ya te demostraba de que de todos los migrantes, estamos hablando de 400.000, de los 400.000 estamos hablando de cuántos van a expulsar, más chica todavía es la cantidad de esos migrantes que tienen ahorros previsionales de los cuales podamos echar mano para expulsarlo. Entonces, de nuevo, en lugar de ampliar el espectro, el espacio en el cual vamos a incidir, estamos achicando la discusión solamente para entretenernos en estas conversaciones y sin que esto signifique ningún impacto en términos de cómo gestionar y gobernar adecuadamente la migración. El primer paso para gobernar la migración es primero entenderla. Aquí lo que no hay es una comprensión común entre todos respecto de qué es, dónde están los migrantes, para qué sirven. ¿Faltan migrantes? ¿Sobran migrantes? Ese debate todavía no está zanjado, no está aclarado. Luego de eso hay que sentarse a ver qué resulta y qué no resulta. Y después de eso, recién uno puede empezar a tomar medidas. ¿Sabes lo que me acordé? Que algunos sectores empresariales, por así decirlo, lo que solicitaban y lo que pedían era que efectivamente se pudiese regularizar a los migrantes para ellos poder contratarlos. Personas quizás que trabajan en la faena, ¿cierto?, agrícola, sobre todo el sector agrícola. Y ellos eran los que apelaban finalmente a regularizar. Yo entré a este tema el año 2014. Cuando me hice cargo del Departamento de Extranjería. Ya en esa fecha, la Asociación de Exportadores estaba demandando por avanzar en cambios normativos que permitieran al sector exportador, sobre todo, poder reclutar a la mano de obra que necesita. Chile necesita esa mano de obra y quizás necesita más. Esto es una verdad incómoda, pero es probable que incluso estemos hablando de expulsar migrantes cuando lo que necesitamos es más gente, por razones demográficas, por razones económicas, por razones de consumo del mercado. Pero ese debate, insisto, no lo vamos a tener si un sector político cree que en la migración va a encontrar un espacio para lograr adhesión. Mientras eso suceda y el otro sector político vea en eso la necesidad de pegarle, esto nunca va a ser una respuesta, porque esta respuesta o es de Estado o no existe la respuesta. Sí, pues es importante ahí que hay un consenso también a nivel de Estado para enfrentar estos fenómenos migratorios que viven no solamente en nuestro país, sino en general y en todos los continentes. Es que no lo va a haber en Chile como no lo hay en ningún lugar del mundo, en donde la propia gente no genere los incentivos para exigir de sus autoridades
respuestas sensatas y no respuestas absurdas. Cuando a mí un presidente, un candidato a presidente o el que sea, me dice que va a expulsar a todas las personas que se encuentran en situación migratoria irregular, evidentemente o miente o no sabe. Y por lo tanto el votante o el ciudadano tiene que exigir racionalidad respecto a la oferta de los políticos cuando le ofrecen cosas. Y del mismo modo las cuestiones que estamos discutiendo hoy día también tienen que tener racionalidad. Ahora, esa racionalidad es muy poco sexy y a la gente no le gusta escuchar esto que estoy diciendo. Pero lo cierto es que llevamos no sé cuántos años discutiendo esto y nosotros nunca hemos sido desmentidos en nada de lo que hemos dicho. Y efectivamente los resultados, lo que ha ocurrido hoy día es la consecuencia de lo que se hizo ayer y cuando se avisó que esto era lo que iba a pasar y se dijo. Ahora se está discutiendo, por ejemplo, el tema de tipificar como delito el ingreso clandestino. Sí. El ingreso clandestino fue delito hasta el año 2022. Y el ingreso clandestino, cuando se elimina como delito el año 2022, el ingreso clandestino no ha hecho otra cosa que bajar. Es decir, no hay forma de entender ese comportamiento si no es precisamente diciendo que es un error tipificarlo como delito. Y ahí estamos discutiendo. Está. Bueno, estamos ya llegando al fin de esta entrevista, pero antes no puedo dejar de preguntarte por este plan escudo fronterizo y esta zanja que ya comenzó a construirse ahí estamos viendo las imágenes, en el norte de nuestro país. ¿Es una medida, crees tú, efectiva, ayuda o es más efectista que otra cosa? Yo creo que la zanja puede cumplir una función para contener, por ejemplo, los tránsitos vehiculares. Y los tránsitos vehiculares sí tienen un impacto en términos del tráfico de personas. Por lo tanto, aquellas personas que se movilizaban vehicularmente pueden verse afectados por esa zanja. El problema con la zanja es su extensión. Es decir, estamos hablando de que creo que están anunciando 10 kilómetros del lugar en donde menos migrantes pasan peatonalmente, que es la zona que compartimos con Perú. El gran desafío está en lugares como, por ejemplo, en Colchane, en la frontera que compartimos con Bolivia, en donde estamos hablando de 600 kilómetros. Evidentemente, el gobierno no pretende decir que va a poner zanjas en todos lados, pero aún en los lugares donde ponga zanja vamos a tener un gran desafío, que es el que vengo diciendo hace semanas, en donde les digo también hay un tema de mantención. Estas zanjas que estamos viendo están hoy en este lugar que no es tan complejo, pero en el lugar donde falta construirla, son lugares en donde los movimientos de arena hacen que estas zanjas requieran una mantención constante. Entonces, en algún momento, seguramente para la ley de presupuesto, vamos a empezar a discutir y tendremos que hacer la racionalidad respecto a si la cantidad de recursos que se requiere para mantener estas zanjas, que son de relativo impacto, se justifica en comparación a otras prioridades presupuestarias que vamos a tener. Parte entonces de la discusión que puede llevarse a cabo en el presupuesto nacional. Ya este año, en noviembre aproximadamente, por ahí se da ese debate. Nosotros llegamos acá al fin de esta entrevista, Rodrigo, y bastante aclaratoria también, entendiendo la actual situación migratoria y lo que mañana se va a ejecutar, que tiene que ver con este primer vuelo de expulsados. Que esté muy bien y gracias por esta conversación.